Hemos recuperado los días de permiso de canosos, moscosos, de conciliación y la IT desde el primer día. En un contexto de crisis hemos apostado por un empleo de calidad. Hemos sacado adelante las oposiciones tanto de primaria como de hospitales. Hemos conseguido instaurar las bolsas de facultativos especialistas de área. Además, hemos defendido a los profesionales, en este caso a nuestros médicos mayores, de las actuaciones de la Administración que han sido amparadas por el resto de sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad y hemos ganado todas las sentencias planteadas frente a las jubilaciones forzosas. Y queremos seguir trabajando en los próximos 4 años en la misma línea, porque tenemos muchos objetivos que cumplir. Y porque vuestras inquietudes son nuestros retos, necesito conciliar mi vida familiar y personal. Quiero dedicar tiempo a mis pacientes y no a labores burocráticas. Trabajo digno y de calidad. Es injusto que me hagan permanecer 5 años como personal fijo para poder acceder a mi primer nivel de carrera profesional, fuera nivel 0. Necesitamos mejores incentivos para centros de difícil cobertura. Tenemos que recuperar lo perdido en 2010. Extras completas, jornada laboral de 35 horas y nivel 4 de carrera profesional. Me gustaría que aumentaran el número de plazas MIR y que se ofertaran mejores contratos. Queremos una jubilación flexible entre los 60 y los 70 años que contemple todas las horas trabajadas por encima de nuestra jornada. Queremos formarnos sin sobrecargar a nuestros compañeros. Libranza de guardia para todos los médicos. Porque es necesario garantizar la jornada en el 061 sin perder los derechos de permisos, licencias y vacaciones. Quiero mejorar las condiciones del medio rural, equipos de protección adecuados para salir a las carreteras, coches seguros y mejorar la indemnización por transporte. Nada justifica una agresión sanitaria. Respetar a los profesionales sanitarios es cuidar tu salud. Contra las agresiones sanitarias, tolerancia cero. Juntos mejor. Vota Censarse.